Un magnate con un imperio a sus pies yace en coma, desahuciado por la ciencia. Pero ¿qué sucede cuando la única esperanza para su vida proviene de un lugar y de una persona que su mundo jamás podría haber concebido? Antes de descubrir esta asombrosa verdad, te invito a suscribirte al canal para sumergirte en las historias más impactantes de YouTube. Durante 2 largos años, el cuerpo inerte de Alejandro yacía inmóvil, prisionero de este coma profundo que había extinguido cualquier chispa de esperanza en el corazón de su familia. Los especialistas, con sus batas blancas y sus semblantes graves, habían agotado hasta el último recurso, explorando cada avenida de la ciencia médica sin encontrar una senda que condujera a la recuperación de este hombre, cuya vida, antes vibrante y a menudo despiadada, pendía ahora de un hilo tan fino como la seda. La familia de Alejandro, que durante meses había alternado entre la angustia y la negación, finalmente se había rendido ante la cruda realidad, sus ojos reflejando la dolorosa aceptación de un destino que parecía ineludible. Cada tenue latido de su corazón, apenas perceptible en los monitores que marcaban el ritmo de su frágil existencia, era un eco lúgubre de una despedida inminente, un presagio de un final que se acercaba inexorablemente. Nadie, ni los más optimistas, se atrevía a concebir la idea de un despertar, de una milagrosa reversión que desafiara el veredicto unánime de la medicina. La atmósfera en la unidad de cuidados intensivos estaba saturada de una melancolía tangible, una premonición de duelo que se cernía sobre ellos, esperando el momento justo para reclamar lo inevitable y sellar el capítulo final de la vida de Alejandro. Fue en ese preciso instante, cuando el silencio en la sala de cuidados intensivos se había vuelto casi insoportable, y la mano del médico jefe se cernía sobre el interruptor que desconectaría el respirador artificial, que una voz infantil, clara y sorprendentemente firme, rompió la atmósfera de luto anticipado. Un no rotundo, pronunciado con una autoridad que no correspondía a su frágil apariencia, detuvo a todos en seco. Todas las miradas se dirigieron a la puerta, donde un niño delgado, con ropas raídas y los pies descalzos y polvorientos, se erguía con una determinación inquebrantable. Sus ojos oscuros, enmarcados por el cabello despeinado, irradiaban una fuerza que paralizó a enfermeras y guardias por igual, quienes, a pesar de su asombro, ya corrían para detenerlo. Sin vacilar, el niño avanzó hasta la cama de Alejandro, ignorando las exclamaciones y las órdenes de detenerse. Cuando un médico, visiblemente confundido, le preguntó cómo había entrado y qué hacía allí, la respuesta del niño fue un golpe directo al corazón de la incredulidad. ¿Puedo curarlo? La pregunta, tan simple y a la vez tan audaz, flotó en el aire como una bomba, dejando a todos los presentes atónitos y sin palabras, incapaces de procesar la magnitud de lo que acababan de presenciar. Antes de que cualquiera de los médicos, paralizados por la sorpresa y el escepticismo, pudiera formular una respuesta o siquiera reaccionar ante la audacia del niño, este dio un paso adelante con una seguridad pasmosa. Lentamente, alzó la palma de su mano izquierda, acercándola con una intención casi ritualística a la frente pálida y sudorosa de Alejandro. La mano se detuvo a escasos centímetros de tocar la piel del empresario, creando una tensión palpable en la sala que se sentía tan densa como el aire que apenas lograban respirar. Fue en ese instante, cargado de un misterio inexplicable, cuando una luz suave, pero intensamente dorada, comenzó a emanar de la mano del niño. No era una luminosidad común, poseía una cualidad etérea, casi sobrenatural, que parecía atravesar el ambiente cargado de desesperanza, iluminando el rostro de Alejandro con un resplandor que nunca antes se había visto en ese hospital. Los ojos de los médicos, antes incrédulos, se abrieron de par en par, completamente inmovilizados por la escena, sus mentes incapaces de conciliar lo que veían con todo el conocimiento científico que poseían. Estaban presenciando algo que desafiaba las leyes de la física, una manifestación de energía que solo podía describirse como milagrosa, dejando una huella imborrable en sus memorias y en la historia de aquel lugar. Y entonces, con una firmeza que contrastaba brutalmente con la fragilidad de su pequeño cuerpo infantil, el niño pronunció unas palabras que resonaron alto y claro por toda la sala. Su coma termina ahora. El efecto de esa declaración fue inmediato y absolutamente devastador para la incredulidad general. Los monitores,
que un momento antes mostraban latidos débiles e irregulares, comenzaron a sonar con una intensidad frenética, como si hubieran cobrado vida de repente. Las líneas de los gráficos en las pantallas saltaron de forma errática, y las alarmas estridentes se dispararon por cada rincón de la unidad de cuidados intensivos, llenando el ambiente con un concierto de sonidos que antes significaban alarma, pero que ahora eran música para los oídos de la familia. Una enfermera, en medio del asombro, dejó caer una bandeja con jeringas al suelo, el estruendo del metal y el cristal añadiendo más caos a la escena. Otro médico, con las manos temblorosas y la incredulidad grabada en el rostro, corrió hacia Alejandro para verificar sus signos vitales. El corazón de Alejandro, que parecía a punto de rendirse, ahora latía con una fuerza renovada, como si luchara por recuperar cada segundo perdido, cada instante de vida que le había sido arrebatado. Era como si una inyección masiva de vida se hubiera manifestado allí de golpe, una descarga de energía imposible de explicar, un verdadero torrente vital que revitalizaba cada célula de su cuerpo. Y entonces, en un movimiento lento y vacilante, Alejandro abrió los ojos, una mirada turbia y confusa que, sin embargo, estaba viva, respirando por sí mismo. Los médicos quedaron boquiabiertos, algunos cubriéndose la boca con las manos, otros retrocediendo 2 pasos en estado de shock. La sala, que minutos antes se preparaba para una despedida, ahora era un torbellino de caos e incredulidad. El bullicio de la sala se intensificó, un coro de exclamaciones ahogadas y murmullos de asombro que llenaron el espacio donde, apenas unos instantes antes, reinaba un silencio fúnebre. Uno de los profesionales, reaccionando instintivamente a la milagrosa recuperación, corrió hacia Alejandro para verificar sus reflejos, mientras otro, con la voz entrecortada por la emoción, se apresuraba a llamar para solicitar más equipos de soporte y personal adicional. Era evidente que nadie en ese lugar, con años de experiencia en la medicina más avanzada, había presenciado jamás algo semejante, una reversión tan abrupta y completa de un estado terminal. La incredulidad se mezclaba con una especie de éxtasis profesional, una mezcla de asombro y admiración por lo que sus ojos acababan de testimoniar. El evento desafiaba toda lógica médica, todas las teorías y todos los diagnósticos previos, dejando a los especialistas en un estado de perplejidad que rozaba lo místico. Era como si las leyes de la naturaleza hubieran sido suspendidas por un momento, permitiendo que un evento sobrenatural se manifestara ante sus propios ojos, dejando una marca indeleble en la memoria de todos los presentes. En medio de todo el alboroto, con el personal médico y los familiares aún recuperándose del shock, alguien finalmente recordó al niño, la figura central de aquel milagro inexplicable, y preguntó, con la voz temblorosa de asombro, ¿qué hiciste? ¿Quién eres? Pero al buscarlo, el espacio donde el pequeño había estado segundos antes, ahora estaba completamente vacío. No había rastro del niño, ni en la entrada de la habitación, ni en los pasillos, ni en las escaleras de emergencia. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, tan misteriosamente como había aparecido, dejando tras de sí solo el eco de su voz y la impactante realidad de un hombre que había vuelto de la muerte. Un silencio extraño, casi reverente, se apoderó de la sala, roto solo por la débil voz de Alejandro, quien, con un esfuerzo visible, preguntó, ¿qué pasó? Los médicos se miraron entre sí, aún en estado de shock, y uno de ellos, con la voz entrecortada por la emoción y la incredulidad, logró articular, un niño. Un niño apareció y te curó de una forma que no podemos explicar. La respuesta era tan simple como asombrosa, un testimonio de un evento que desafiaba toda lógica y que marcaría un antes y un después en la vida de Alejandro y de todos los que fueron testigos. Los días que siguieron a aquel despertar inexplicable de Alejandro fueron un torbellino de confusión y un silencio tenso que lo envolvía. A pesar de la alegría superficial de su recuperación, permanecía sentado en la cama del hospital, con la mirada fija en la puerta de la habitación, como si en cada instante expectante aguardara que el niño regresara, que volviera a aparecer tan misteriosamente como se había ido. Los médicos, aún desconcertados por lo ocurrido, intentaban desesperadamente encontrar una explicación lógica, recurriendo a términos técnicos como estímulo neurológico inesperado,
una respuesta tardía a tratamientos, o, en su desesperación, incluso murmuraban la palabra milagro, intentando encajar lo imposible dentro de los límites de la ciencia. Sin embargo, ninguna de esas teorías, por más elaboradas que fueran, tenía el menor sentido para Alejandro. Su mente, aún recuperándose de la bruma del coma, estaba plagada por la imagen vívida del rostro de aquel niño, sus ojos determinados y la voz firme y resonante que había pronunciado las palabras: «Su coma termina ahora». Todo eso estaba grabado a fuego en su memoria, tan indeleble como la tinta sobre madera seca, una marca que no podía borrar, y que lo perseguiría sin descanso hasta que encontrara respuestas. Y junto con la persistente confusión que lo atormentaba, una rabia ardiente comenzó a gestarse y crecer dentro de Alejandro, una furia intensa por no tener el control de la situación, por haber sido objeto de un evento que escapaba por completo a su entendimiento y a su poder. Tan pronto como recuperó un poco de fuerza física, a pesar de la debilidad que aún lo atenazaba, dejó claro a todos a su alrededor que no quería saber nada de descanso o reposo. Aún débil, con las piernas temblorosas por la inactividad prolongada, ordenó con la brutalidad que lo caracterizaba en sus días de gloria: «Contraten a los mejores. Quiero que encuentren a ese niño y lo quiero ahora». El tono de su voz era cortante y autoritario, un eco de los viejos tiempos en que humillaba a empleados por pequeños errores, demostrando que, a pesar de la experiencia cercana a la muerte, su esencia de hombre implacable seguía intacta. Mandó a poner al mejor detective privado de la ciudad en el caso, exigiendo que se revisaran todas las cámaras de seguridad del hospital, los registros de entrada y salida, las listas de visitantes, los informes de seguridad, absolutamente todo. No importaba el costo ni la dificultad que implicara la tarea. Alejandro estaba obsesionado con encontrar a ese niño, y esta vez, quien no diera resultados escucharía lo peor de él, enfrentándose a su ira desmedida y a sus consecuencias. La búsqueda de la verdad se había convertido en su nueva y urgente misión. El equipo de investigación, compuesto por los detectives más sagaces y los analistas más meticulosos, se sumergió con una dedicación exhaustiva en los vastos archivos del hospital, revisando cada documento, cada registro y cada informe con una intensidad implacable, buscando la más mínima pista que pudiera conducirlos al paradero del misterioso niño. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, de las cuales Alejandro tenía una fe ciega, fueron analizadas cuadro por cuadro, píxel por píxel, con la esperanza de desentrañar el enigma de su entrada y salida del hospital, un fantasma que había aparecido y desaparecido sin dejar huella. Fue entonces cuando llegó la primera y devastadora frustración, un golpe directo a la obsesión de Alejandro. Exactamente en los minutos previos al milagro inexplicable, las cámaras de la unidad de cuidados intensivos sufrieron fallas inexplicables, pantallas en negro, señal interrumpida, un vacío en la grabación que parecía diseñado a propósito, como si alguien o algo no quisiera que ese momento crucial quedara registrado para la posteridad. Al escuchar este informe, Alejandro se volvió incontrolable, su furia estallando en el lujoso cuarto de hospital donde aún se recuperaba. Con un rugido de pura rabia, Alejandro arrojó una jarra de agua contra la pared, los pedazos de vidrio volando por la habitación como esquirlas de su frustración incontrolable. «Inútiles. ¿Para qué les pago? Encuentren otra explicación, otra imagen. Revisen cada segundo de esas grabaciones», gritó con la voz ronca y el rostro desencajado, demostrando que su temperamento no había disminuido un ápice con su experiencia cercana a la muerte. Los intentos de localizar testigos que pudieran arrojar luz sobre el misterio también resultaron un rotundo fiasco. Enfermeros y médicos que habían presenciado el milagro estaban tan atónitos en el momento del suceso que apenas podían describir los detalles del niño. Algunos juraban que tenía unos 8 o 9 años, otros decían que era mayor, otros, aún más perplejos, pensaban que tenía una mirada demasiado adulta para el cuerpo pequeño que poseía, una sabiduría ancestral en ojos infantiles. Una enfermera, con voz temblorosa, relató que, en medio de la confusión, tuvo la impresión de que el niño la miró directamente a los ojos y sonrió, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo allí, como si todo formara parte de un plan preconcebido.
Al escuchar esos relatos vagos y contradictorios, Alejandro golpeaba la mesa con el puño, su impaciencia creciendo con cada nueva decepción. ¿Cómo es posible que nadie lo haya visto bien? ¿Cómo es que nadie sabe? Son todos unos inútiles, gritaba, dejando a todos los presentes completamente avergonzados y temerosos de su irascible temperamento. Sin poder contener su impaciencia ni un minuto más, Alejandro abandonó el hospital antes de lo previsto, desafiando abiertamente las indicaciones médicas que le aconsejaban un reposo prolongado para una recuperación completa. Aún con el cuerpo resentido y las fuerzas a medio recuperar, se levantó de la cama con una determinación férrea y exigió el alta, dejando a los médicos con la boca abierta ante su obstinación. Volvió a su mansión, un palacio de lujo y soledad, pero ni por un segundo logró relajarse. La obsesión por encontrar al niño que lo había curado lo consumía por completo, impidiéndole conciliar el sueño o encontrar paz. Mandó a distribuir carteles por toda la ciudad, en cada esquina, en cada poste, ofreciendo una recompensa absurda, una cifra exorbitante a quien diera cualquier información sobre la identidad o el paradero del niño. La imagen de aquel pequeño, con su mirada decidida y su aura misteriosa, se había grabado en su mente como una marca indeleble, y Alejandro estaba dispuesto a pagar cualquier precio, a mover cielo y tierra, con tal de resolver el enigma que lo atormentaba día y noche y que había desestabilizado por completo su estructurada vida. La búsqueda se había convertido en su única razón de ser, una cruzada personal que lo llevaba al límite de la cordura y la desesperación, sin importarle las consecuencias. Las llamadas telefónicas comenzaron a llegar sin cesar, un torrente ininterrumpido que, en su mayoría, provenía de curiosos o, peor aún, de oportunistas que buscaban sacar provecho de la desesperación de Alejandro y de la jugosa recompensa ofrecida, inventando historias y pistas falsas con la esperanza de un dinero fácil. Con cada pista falsa, con cada llamada inútil que solo lo alejaba de la verdad, la furia de Alejandro explotaba, su voz resonando en la mansión con amenazas vacías y desesperadas. Si me llaman otra vez con información inútil, voy a demandar a cada uno de ustedes, amenazaba, arrojando el celular lejos al final de cada llamada frustrada, haciendo que sus empleados más cercanos se encogieran de miedo. A esas alturas, incluso sus colaboradores más leales, acostumbrados a su temperamento volátil, estaban asustados con la magnitud de la obsesión de 1900. Alejandro apenas comía, apenas dormía. Su existencia se había reducido a una búsqueda frenética y desorganizada. La mesa de su oficina, antes impecable, estaba ahora cubierta de papeles, fotos de vigilancia borrosas, informes de detectives repletos de callejones sin salida y anotaciones hechas a mano con letras temblorosas, producto de su mente perturbada. Nadie descansará hasta que ese niño sea encontrado, repetía una y otra vez, como un mantra de guerra, una promesa macabra que lo consumía por dentro. El celular no dejaba de sonar, pero Alejandro ignoraba todo lo que no tuviera relación directa con el niño. Su mirada, antes arrogante y segura, ahora estaba tensa, hundida por ojeras profundas que revelaban noches de insomnio, y el cabello, antes brillante, comenzaba a perder el brillo de la salud, una clara señal del peaje que su obsesión estaba cobrándole. Pero aún así, una certeza inquebrantable crecía dentro de él. Esta historia no había llegado a su fin, y la respuesta, aunque aún no sabía de dónde vendría, estaba cada vez más cerca, esperando ser desvelada en el momento menos esperado. Aquí tienes los siguientes 2 párrafos de la historia. Parágrafo 13 de 80. Faltan 67. Esa noche, después de otro día agotador de búsquedas infructuosas y llamadas sin respuesta que solo alimentaban su desesperación, Alejandro entró en su casa con los hombros encorvados, como si llevara sobre su espalda el peso de toneladas de culpa y una obsesión inquebrantable que lo oprimía. El vestíbulo de entrada, con su reluciente mármol frío y las lámparas de cristal que una vez irradiaron un lujo opulento, ahora parecía un escenario vacío, desprovisto de vida, un eco de la vitalidad que antaño llenaba cada rincón de la mansión. Sus pasos resonaban con una pesadez inusual por los pasillos amplios y silenciosos, un sonido lúgubre que se mezclaba con el jadeo agitado de su propia respiración.
un indicio claro de su estado de agotamiento físico y mental. Llevaba días sin comer adecuadamente, apenas conciliaba el sueño, y con cada nueva llamada sin respuestas, la frustración crecía en su interior como una llama descontrolada que amenazaba con consumirlo por completo. La grandiosidad de su hogar, que antes le proporcionaba un sentido de poder y seguridad, ahora solo servía para acentuar su profunda soledad y la carga de su tormento. Subió las escaleras con pasos lentos y pesados, arrastrando los pies, sin siquiera dignarse a mirar a los empleados de la casa, quienes, habiendo aprendido por experiencia, ya evitaban cruzar miradas con él, temerosos de su volátil temperamento y de las consecuencias de una mirada desafortunada. Al empujar la puerta de su habitación principal, esperando encontrar solo la oscuridad y el silencio habituales que lo acompañaban en sus noches de insomnio, se detuvo abruptamente. Su cuerpo se congeló en el umbral, la respiración contenida en sus pulmones, mientras una visión imposible se materializaba ante sus ojos incrédulos. Allí, sentado con una calma sorprendente al borde de su gigantesca cama, estaba el niño que lo había salvado en el hospital, el mismo niño cuya búsqueda había consumido cada fibra de su ser, el misterioso salvador que había desafiado toda lógica médica y que ahora, inexplicable y repentinamente, había reaparecido. Llevaba la misma ropa sencilla y raída, y su mirada firme, con esa presencia imposible de ignorar, llenaba la habitación con una energía inexplicable. Alejandro llevó una mano a su pecho, sintiendo el corazón acelerarse desbocadamente, pero el verdadero impacto, el golpe más demoledor, llegó segundos después, cuando la imagen del niño se hizo nítida en su mente. Alejandro abrió los ojos desmesuradamente, su boca entreabierta en una expresión de asombro que se mezclaba con un pavor profundo, el rostro completamente invadido por una mezcla de incredulidad y un terror gélido que le recorría la espina dorsal. De pronto, la imagen del niño se superpuso a un recuerdo enterrado, a una memoria dolorosa de su infancia que había reprimido por décadas, y el reconocimiento lo golpeó como un rayo. Conocía ese rostro. Lo conocía mejor que cualquier otro en el mundo. Era el de Daniel, su mejor amigo de la infancia. El mismo Daniel que había visto morir ahogado años atrás en las aguas heladas de aquel lago traicionero. La realidad se dobló. Los límites entre el pasado y el presente se desdibujaron en un torbellino de emociones abrumadoras que lo dejaron sin aliento. No, no puede ser. Esto es imposible. Tú, Daniel, te vi morir ese día. Yo estaba allí. Te vi ahogándote, lo vi todo, balbuceó Alejandro, retrocediendo 2 pasos como si necesitara distanciarse de la aparición para poder creer lo que sus ojos y su mente le estaban mostrando. La voz le rasgó el aire como un lamento ahogado, una confesión desgarradora que liberaba años de culpa y tormento, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Daniel permaneció sentado en el borde de la cama, observando la desesperación de Alejandro con una mirada inquebrantable, tranquila pero firme. Sus ojos infantiles, sin embargo, parecían cargar el peso de algo mucho más grande, una sabiduría ancestral que su edad no podía explicar, un conocimiento profundo que trascendía el tiempo y la lógica humana. Sé que lo viste, Alejandro. Lo sé, respondió el niño con una voz baja, pero cargada de una certeza que erizó hasta el último cabello del empresario, provocándole escalofríos que le recorrieron el cuerpo de 1900 pies a cabeza. Era una voz que, a pesar de su tono suave, resonaba con la fuerza de una verdad irrefutable, una verdad que Alejandro había evadido durante toda su vida. Pero lo que no entiendes, continuó Daniel, sus palabras saliendo lentas, con una solemnidad que hizo que el aire de la habitación se volviera denso, casi irrespirable, es que todo es posible para Dios. La frase cayó como una sentencia divina, llenando el espacio con un aura mística que sobrecogió a Alejandro. El empresario llevó las manos a la cabeza, apretando las sienes como si intentara despertar de una pesadilla, de una alucinación. Pero la habitación, Daniel, todo, seguía allí, tangible, real, desafiando toda explicación racional y sumiéndolo aún más en un abismo de confusión y asombro. El empresario tambaleó, sus rodillas cediendo bajo el peso de la revelación, y el sudor frío corría por su frente,
empapándole la piel mientras se arrastraba hasta la esquina de la cama, buscando un apoyo para no derrumbarse. Allí mismo, víctima de la irrealidad de la escena, su respiración se volvió errática, casi un jadeo desesperado, mientras intentaba procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo, de lo que sus ojos y su corazón le confirmaban. «¿Tú estás diciendo que es real, que realmente estás aquí?», preguntó con la voz entrecortada, apenas un susurro cargado de una incredulidad desgarradora, como si cada palabra le quemara la garganta al ser pronunciada. La mente de Alejandro, acostumbrada a la lógica implacable de los negocios y la ciencia, luchaba por asimilar la presencia de un fantasma del pasado, de una figura que había llorado y lamentado por años, creyéndola perdida para siempre. Era una confrontación directa con la imposibilidad, con lo que desafiaba toda razón, dejando a Alejandro en un estado de vulnerabilidad y asombro que nunca antes había experimentado en su vida, a pesar de su poder y su fortuna. Daniel solo asintió con la cabeza, sus ojos de niño, que parecían tener la sabiduría de 1000 años, irradiando una tranquilidad escalofriante. No había duda en su mirada, ninguna vacilación que pudiera delatar un engaño, solo una calma perturbadora, casi sobrenatural, como si aquella escena fuera completamente natural para él, como si siempre hubiera estado destinada a ocurrir, parte de un plan divino, que Alejandro apenas comenzaba a vislumbrar. Alejandro respiró hondo, su pecho subiendo y bajando con dificultad, el aire quemándole los pulmones mientras intentaba controlar el torbellino de emociones que lo asaltaban. Y entonces, con la voz aún temblorosa, pero impulsado por una necesidad imperiosa de respuestas, soltó la pregunta que martilleaba su cabeza sin cesar desde el momento en que Daniel había aparecido. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú quien me salvó en el hospital? Daniel lo miró directamente a los ojos, una mirada que atravesaba como una navaja afilada, hurgando en lo más profundo de su alma, y la confirmación, simple y contundente, cayó como una avalancha sobre Alejandro. Sí, fui yo. La respuesta fue un golpe rotundo a su lógica, una validación innegable de lo que su corazón ya sospechaba, sumiéndolo en una mezcla de asombro y una profunda conmoción, un shock que lo dejó sin aliento, a pesar de la revelación. Alejandro llevó las manos a su rostro, deslizándolas por la piel, como si intentara arrancarse esa realidad insoportable, esa verdad que se negaba a creer a pesar de todas las evidencias. La confirmación de que Daniel estaba vivo, de que era el mismo niño que lo había salvado de la muerte en el hospital, era un golpe demasiado fuerte para su mente racional, acostumbrada a la lógica implacable de los números y los negocios. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Cómo es posible esto, Daniel? Su voz era ahora una mezcla desgarradora de llanto incontrolable, rabia impotente, desesperación abrumadora y una confusión que lo carcomía por dentro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, que corrían libremente por sus mejillas, arrastrando consigo años de orgullo y contención, el peso de la situación, de la revelación de un milagro personal y de la resurrección de un pasado doloroso. Comenzó a sofocarlo por dentro, a oprimirle el pecho con una fuerza que lo dejaba sin aliento, al borde del colapso emocional. Era una inundación de sentimientos que lo arrastraba, dejándolo vulnerable y expuesto como nunca antes en su vida. El niño permaneció en silencio por unos segundos, observando a Alejandro con una calma imperturbable, como si supiera que el empresario necesitaba sentir todo aquello, toda la avalancha de emociones, antes de estar listo para escuchar las respuestas, para comprender la magnitud de la verdad que estaba a punto de serle revelada. La habitación, enorme y lujosa, que antes había sido un símbolo de su poder y estatus, parecía encogerse a su alrededor, las paredes acercándose, el aire volviéndose más pesado, casi irrespirable, como si el espacio mismo reaccionara a la intensidad del momento. Alejandro, temblando de pies a cabeza, se arrodilló sobre la suave alfombra persa, un gesto de humildad que nunca antes se había visto en él, un hombre que vivía para dominar. Por favor, necesito saber, dime qué está pasando, dime por qué estás aquí. ¿Por qué?, imploró con una voz quebrada, la desesperación desbordándose en cada palabra, en cada lágrima que surcaba su rostro, mostrando una vulnerabilidad que lo despojaba de toda su armadura de arrogancia y frialdad.
exponiendo su alma herida. El silencio que siguió al grito desesperado de Alejandro pareció eterno, un eco de su propia angustia que llenaba el aire de la lujosa mansión. Alejandro continuaba arrodillado sobre la suave alfombra, con las manos clavadas en el tejido lujoso, el pecho jadeando con dificultad como si hubiera corrido kilómetros sin descanso. Su cuerpo entero temblaba incontrolablemente, incapaz de asimilar la avalancha de emociones y revelaciones que lo golpeaban sin piedad. Las lágrimas seguían corriendo, calientes y abundantes, mojando su rostro con un torrente incesante que reflejaba la tormenta interna que lo asolaba, cada gota una confesión silenciosa de su desesperación y su confusión. Daniel seguía allí, inmóvil, observándolo todo con esa mirada enigmática de quien carga un peso invisible, una sabiduría que trascendía su tierna edad, sus ojos reflejando una calma que contrastaba brutalmente con el caos emocional de Alejandro. La atmósfera en la habitación se había vuelto densa, casi irrespirable, cargada con la solemnidad del momento, un preludio a las verdades que estaban a punto de ser desveladas y que cambiarían la vida de Alejandro para siempre. La tensión era palpable, un nudo en el estómago que lo dejaba sin aliento, a la espera de la siguiente palabra del misterioso niño. El niño entonces se levantó despacio. Sus movimientos eran pausados y deliberados, casi con una gracia etérea, y caminó hacia Alejandro con pasos firmes y lentos, como si cada movimiento tuviera un significado mucho mayor que el simple desplazamiento de un cuerpo infantil. Era como si cada paso que daba resonara con una intención profunda, revelando una sabiduría y un propósito que desbordaban su apariencia. La luz de la lámpara que estaba al lado de la cama creaba un contraste dramático, proyectando la sombra alargada del niño sobre la figura abatida y arrodillada del hombre frente a él, una imagen simbólica de la luz que se acercaba a la oscuridad. Alejandro levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos e hinchados por las lágrimas, el rostro marcado por el dolor, la confusión y la huella de una culpa que lo había perseguido por décadas. «Por favor, Daniel, dime por qué volviste. ¿Por qué ahora? ¿Qué significa todo esto?», imploró con la voz ronca, casi sin fuerzas, cada palabra cargada de una desesperación profunda que conmovía el aire. Daniel respiró hondo antes de responder, se arrodilló a su lado y con una mano ligera y delicada, que parecía transmitir una extraña energía, tocó el hombro de su amigo, un gesto que combinaba consuelo con una firmeza innegable. «Volví porque tenía una misión, Alejandro, una misión que me fue dada por Dios». La frase resonó como un trueno dentro de la cabeza de Alejandro, una revelación que desafiaba toda su comprensión del mundo, un golpe a su racionalidad que lo dejó sin aliento. Abrió los ojos desmesuradamente, intentando procesar esas palabras que parecían sacadas de un sueño o de una alucinación mística. ¿Misión? ¿Qué? ¿Misión? La incredulidad se apoderaba de él, pero una extraña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior, una luz tenue en medio de la oscuridad de su confusión. «¿Fue para curarme?». «Eso fue», insistió Alejandro, su mirada suplicante clavada en el rostro del niño, buscando una confirmación, una respuesta que pudiera darle sentido a todo lo que estaba viviendo. «¿Viniste para salvarme?», preguntó, con la voz apenas un susurro, cargada de una mezcla de asombro y una desesperación. Silenciosa. La idea de que su salvación física fuera el único propósito de Daniel era la única lógica que su mente, aún aturdida, podía procesar en ese momento tan surrealista. Daniel esbozó una media sonrisa, una sonrisa triste, casi resignada, que denotaba una sabiduría que excedía con creces su apariencia infantil, un conocimiento profundo de verdades que Alejandro apenas comenzaba a vislumbrar. «Sí, te curé, Alejandro, pero el propósito real no era solo tu cuerpo». La respuesta golpeó a Alejandro con la fuerza de un puñetazo, haciéndolo retroceder un poco, aún arrodillado sobre la alfombra, sus manos temblando incontrolablemente. «¿Cómo que no era solo eso? Estuve a punto de morir. Me trajiste de vuelta. ¿Acaso eso no es suficiente?», replicó, su voz subiendo de tono con una mezcla de rabia impotente y una incredulidad aún mayor. No podía concebir un propósito más allá de su propia supervivencia, la cual había sido tan precaria. Daniel respiró hondo una vez más, bajó la mirada. Por un instante,
Y entonces respondió con una firmeza que parecía emanar de un adulto dentro de ese pequeño cuerpo. ¿De verdad crees que fuiste salvado solo para seguir siendo quien eres? La pregunta, directa y penetrante, fue como una bofetada fría en el rostro de Alejandro, un desafío a su esencia, a su forma de ser que lo dejó sin palabras, al borde de una revelación mucho más profunda y dolorosa que la que había imaginado. Alejandro abrió los ojos, sorprendido por la inusitada dureza de las palabras de Daniel, un tono que nunca antes había escuchado en la voz del niño que conocía. Por un instante, el silencio lo envolvió por completo, un silencio que se sintió como si hubiera recibido un golpe directo en el estómago, dejándolo sin aliento, incapaz de articular una sola palabra en su defensa. Su mente, acostumbrada a la arrogancia y la autojustificación, luchaba por procesar una crítica tan frontal, tan despojada de cualquier adorno. Daniel, notando el impacto devastador de sus palabras en el empresario, continuó, su voz manteniendo esa firmeza inquebrantable que lo caracterizaba en esta nueva faceta. Tu curación física fue solo el comienzo. Fui enviado para salvar algo mucho más importante, tu alma, Alejandro. Esas palabras resonaron dentro de la habitación con una fuerza casi tangible, como si tuvieran un peso propio, una verdad ineludible que flotaba en el aire denso de la confesión. La revelación golpeó a Alejandro con una intensidad que lo dejó sin aliento. El concepto de su alma, siendo el verdadero objetivo de esa intervención divina, era algo que nunca, en su vida pragmática y materialista, había considerado siquiera posible. Alejandro tragó saliva con dificultad, su garganta seca como el desierto, y sintió cómo su corazón volvía a acelerarse, un tambor desbocado en su pecho, latiendo con una velocidad inusual que denotaba la magnitud de su pavor. Sintió que las piernas le fallaban por completo, perdiendo toda la fuerza, y cayó sentado en el suelo, golpeando la alfombra con un golpe sordo, completamente desprovisto de la capacidad de responder, de refutar, de procesar lo que acababa de escuchar. Las manos le temblaban tanto, con un temblor incontrolable, que tuvo que sujetarlas fuertemente contra su pecho, en un intento inútil de contener la agitación que lo invadía por completo. ¿Pero por qué? ¿Por qué mi alma? Yo no soy una mala persona, dijo Alejandro, casi en tono de defensa, su voz un susurro que buscaba desesperadamente convencerse a sí mismo de una verdad que ahora se sentía más que nunca una mentira, una fachada que se desmoronaba ante sus ojos. La pregunta brotó de lo más profundo de su ser, un intento desesperado por justificar una vida de acciones cuestionables, de decisiones tomadas sin considerar el impacto en los demás. Un intento de aferrarse a una imagen de sí mismo que Daniel acababa de destrozar con unas pocas y certeras palabras. Daniel se levantó con una solemnidad inusual para un niño, sus movimientos, pausados y deliberados, dando algunos pasos por la habitación lujosa, como si quisiera que Alejandro absorbiera cada palabra, cada revelación antes de continuar con la confrontación. Se giró de nuevo hacia el empresario, su mirada más seria que nunca, con una intensidad que parecía perforar el alma de Alejandro, desnudando sus verdades más ocultas. Puede que tú creas que no, pero desde hace mucho tiempo te alejaste de todo lo que es bueno, de todo lo que es justo, de todo lo que es humano. La voz de Daniel, aunque suave, resonaba con la fuerza de una sentencia ineludible, una acusación que no admitía réplica, dejando a Alejandro sin aliento, incapaz de defenderse de una verdad tan cruda. Cada palabra era un golpe directo a la imagen que Alejandro había construido de sí mismo, a la fachada de invencibilidad y éxito que había mantenido por años, ahora resquebrajada ante la mirada penetrante de su amigo de la infancia. Alejandro abrió la boca para protestar, para intentar refutar las palabras de Daniel, para defenderse de esa acusación tan directa a su carácter, pero el niño levantó la mano, un gesto pequeño pero cargado de una autoridad innegable, interrumpiéndolo en seco. No necesitas decir nada ahora. No vine para escuchar excusas, afirmó Daniel, su voz sin una pizca de vacilación, dejando claro que no había espacio para la negación o la justificación. Vine para mostrarte lo que necesitas ver y sentir, aunque no quieras. El silencio volvió a adueñarse del ambiente, un silencio denso y cargado de una expectativa ineludible. Alejandro miró al suelo, el rostro rojo de vergüenza y frustración,
las venas del cuello palpitando visiblemente bajo la piel tensa. Por dentro, la confusión era un torbellino, una batalla entre el orgullo herido y la incómoda verdad que se le presentaba. Era como si el orgullo, que siempre lo había blindado contra cualquier crítica o autoconocimiento, comenzara a agrietarse, a mostrar fisuras, pero la rabia, la antigua rabia que lo había impulsado por años, aún seguía allí, palpitando con fuerza, resistiéndose a ceder. Entonces, ¿es eso? ¿Volviste para darme un sermón?, dijo Alejandro con una ironía amarga en su voz, intentando desesperadamente recuperar el control de una situación que se le escapaba de las manos, de una conversación en la que se sentía completamente expuesto y vulnerable. Su tono, aunque sarcástico, no lograba ocultar la desesperación subyacente, la lucha interna que libraba contra la verdad que Daniel le presentaba. Era un intento inútil de restablecer la dinámica de poder a la que estaba acostumbrado, de volver a ser el Alejandro implacable que siempre había dominado todas las interacciones. Pero Daniel solo sonrió con una expresión serena, una sonrisa que denotaba una profunda comprensión de la resistencia de alguien que está a punto de derrumbarse, de ver su mundo desmoronarse por completo. Había una sabiduría en esa sonrisa que iba más allá de su edad, una paciencia infinita ante la negación humana. «Volví para hacerte ver lo que te has negado a ver toda la vida, Alejandro», respondió Daniel con una calma inquebrantable, sus palabras resonando con una autoridad que Alejandro jamás esperó de un niño. «Y va a doler, Alejandro. Va a doler mucho, pero es necesario». Esas últimas palabras quedaron resonando dentro de Alejandro como una sentencia ineludible, una profecía de dolor que no podía evitar. Permaneció allí sentado en el suelo, con la respiración entrecortada, sus ojos fijos en Daniel, como si aún no pudiera creer que todo aquello fuera real, que la figura de su amigo de la infancia, a quien creía muerto, estuviera allí, en su propia habitación, hablándole de su alma y de verdades dolorosas. El peso de las palabras de Daniel era aplastante, una carga que lo sumía en una profunda inquietud, un presagio de lo que estaba por venir. «Por favor, dime qué va a pasar ahora. Yo necesito saber», imploró Alejandro con la voz quebrada por la angustia, suplicando por una respuesta que, a pesar del miedo, ansiaba con cada fibra de su ser, deseando poner fin a la incertidumbre. Daniel dio un paso al frente, acercándose aún más a Alejandro, y antes de responder a su súplica desesperada, lo miró directamente a los ojos con una mirada tan profunda que parecía atravesarle el alma, desnudando cada rincón oscuro y cada verdad oculta de su ser. Era una mirada que no juzgaba, pero que veía todo. Una penetración que dejaba a Alejandro completamente expuesto, sin la coraza de arrogancia que siempre lo había protegido. «Vas a escuchar algo que jamás imaginaste oír», dijo Daniel, su voz baja pero cargada de un significado inmenso, dejando un silencio pesado en el aire, como el preludio ominoso de algo aún más doloroso y transformador que estaba a punto de suceder. El silencio que se apoderó de la habitación fue tan profundo que Alejandro podía escuchar el latido frenético de su propio corazón, acelerado y descompasado, resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Daniel seguía allí de pie, con esa mirada fija y penetrante, como si pudiera ver cada fibra de su ser, cada remordimiento y cada miedo que Alejandro había enterrado por años. Alejandro, aún sentado en el suelo de la lujosa habitación, respiraba con dificultad, sintiendo las manos sudorosas y frías, un reflejo de la ansiedad que lo consumía por dentro. La garganta le ardía como si cada palabra dicha minutos antes, cada súplica y cada confesión, le hubiera rasgado por dentro, dejándolo vulnerable y expuesto. «Daniel, por favor, habla de una vez. Muéstrame lo que tienes que mostrarme», imploró con la voz entrecortada por la desesperación. Había una mezcla de miedo abrumador y una necesidad imperiosa de verdad en su tono, como alguien a punto de enfrentar algo que siempre había evitado, una confrontación con su propia oscuridad que sabía ineludible. Daniel no dijo una sola palabra en respuesta, solo hizo un gesto sutil con la cabeza, una invitación silenciosa para que Alejandro lo siguiera. Con un esfuerzo considerable, el empresario se levantó, sus piernas aún temblorosas por el shock emocional, y caminó, con pasos inseguros, detrás del niño que había regresado de entre los muertos para cambiar su vida, sin saber a dónde lo llevaría esa misteriosa guía,
Atravesaron el vasto pasillo de la mansión en un silencio denso y cargado de expectación, cada paso de Alejandro resonando con una inquietud creciente en el opulento suelo de madera. Notó cómo todo en la casa parecía más opresivo esa noche, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto más pesada, más sombría, reflejando la tormenta interna que lo asolaba. Las paredes, antes imponentes y reconfortantes, parecían ahora más estrechas, casi asfixiantes, las luces más tenues, como si hubieran perdido parte de su brillo, y el aire, antes ligero y fresco, se había vuelto denso y pesado, casi irrespirable, cargado con el presagio de lo que estaba por venir. Cada paso parecía retumbar en el suelo de madera como un recordatorio ineludible de que algo estaba a punto de cambiar para siempre en su vida, una transformación radical de la que no podría escapar. Era como si la casa, testigo silencioso de su arrogancia y su soledad, se preparara para la revelación de verdades que la sacudirían hasta sus cimientos, alterando para siempre el orden establecido y la percepción que Alejandro tenía de su propio mundo. Daniel lo condujo hasta la sala de estar principal, un espacio lujoso y meticulosamente decorado, donde, sobre la mesa de centro, de cristal pulido, destacaba un pequeño aparato de sonido portátil. Era un dispositivo sencillo, casi discreto en su diseño, que parecía completamente fuera de lugar en medio de tanta opulencia. Alejandro frunció el ceño, confundido por la presencia de aquel objeto y por el propósito de Daniel al llevarlo hasta allí. «¿Qué es esto? ¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó, intentando recuperar el tono de autoridad que siempre usaba con todos. Una armadura verbal que, en 1900, esta situación se sentía inútil y fuera de lugar. Su voz, sin embargo, delataba una vulnerabilidad que no podía ocultar. Daniel, sin decir una palabra, simplemente extendió su mano pequeña y presionó el botón de reproducción, un gesto que selló el destino de Alejandro y lo sumió en una confrontación directa con su propio pasado, con verdades que había suprimido por años y que ahora se manifestarían de la forma más cruda e ineludible posible. El ambiente se tensó, una anticipación gélida llenó el aire, mientras ambos esperaban lo que estaba a punto de ser revelado, un momento que cambiaría la percepción de Alejandro para siempre. En el instante siguiente, la voz de Alejandro llenó el ambiente lujoso de la sala, pero no era la voz cansada y débil que había tenido en los últimos días de su convalecencia, ni la voz temblorosa de la confusión. Era su voz tal como era antes del coma, cruda, imponente, resonando con una autoridad brutal, una voz que aún ahora le erizaba la piel. Una voz llena de la rabia que lo había consumido por años, de una arrogancia desmedida y de un desprecio palpable hacia aquellos a quienes consideraba inferiores. El audio era de una reunión de meses atrás, un fragmento grabado que capturaba la esencia de su tiránico comportamiento. «Eres un incompetente, una basura. No pago salarios para gente inútil como tú», retumbaba la grabación con una fuerza que parecía cortar el aire como cuchillas afiladas. «Si quieres llorar, vete a tu casa. Aquí es lugar para quien aguanta presión». El sonido de sus propias palabras crueles golpeaba a Alejandro con una intensidad desgarradora, una revelación brutal de su pasado. El rostro de Alejandro comenzó a perder el color, sus mejillas se tornaron pálidas, y su mirada, antes firme y dominante, vaciló. Sus ojos ahora temblaban, incapaces de sostener el peso de la verdad que sus propios oídos le obligaban a escuchar, una verdad que lo confrontaba sin piedad. Las frases siguientes en el audio eran aún peores, si cabe, que las anteriores, revelando un abismo de crueldad que Alejandro había infligido a sus subalternos sin el menor remordimiento. Se escuchaba a sí mismo ridiculizando a un empleado que había cometido un pequeño error contable. Una humillación pública que ahora le quemaba la piel. Las humillaciones públicas, los gritos histéricos, las amenazas de despido lanzadas sin piedad. Todo estaba allí, grabado, expuesto, desnudo ante él. Una evidencia irrefutable de su tiranía. Alejandro llevó las manos a los oídos, queriendo desesperadamente interrumpir aquello, silenciar la voz de su propio pasado que lo atormentaba, pero Daniel fue más rápido y firme. «No lo vas a escuchar hasta el final». La firmeza inquebrantable en la voz del niño fue como un golpe final.
una bofetada que lo obligó a enfrentar su realidad. Alejandro dio un paso atrás, tambaleándose, pero permaneció, clavado en el lugar por el peso de sus propias acciones. Cada nueva frase, cada explosión de ira grabada, parecía un puñetazo directo en el estómago, un golpe que lo dejaba sin aliento. El tono de superioridad, la prepotencia, la forma en que hablaba con los empleados como si fueran objetos desechables, sin valor, todo se manifestaba con una claridad aterradora. Alejandro se vio a sí mismo en ese audio, pero era como si estuviera escuchando a un extraño, a una persona que no reconocía como suya, una verdad que lo dejaba perplejo. Yo dije eso. Hablé así, balbuceó Alejandro, su voz apenas un susurro de incredulidad, incapaz de asimilar lo que sus propios oídos captaban de la grabación, la cruda realidad de su pasado que se reproducía sin piedad, las imágenes de sus acciones pasadas, que había intentado enterrar bajo capas de negación y arrogancia, vinieron a su mente como destellos dolorosos y vívidos. Vio el rostro pálido y humillado del empleado al que había descalificado públicamente, las miradas asustadas de los demás compañeros de trabajo, testigos silenciosos de su crueldad, el silencio, incómodo y opresivo que se apoderaba de la sala de reuniones después de cada una de sus explosiones de ira descontrolada. Era un desfile de sus peores momentos, una confrontación directa con la persona que había sido, y que ahora se negaba a reconocer, una verdad tan incómoda que lo hacía sentir náuseas. La grabación no solo reproducía sonidos, recreaba una atmósfera de terror y humillación que él mismo había creado, una realidad que ahora lo asfixiaba. Cuando la grabación finalmente terminó, el silencio volvió a dominar el ambiente de la sala, un silencio que, esta vez, era más pesado, más cargado de significado que el anterior. Alejandro permaneció de pie, con los ojos vidriosos y fijos en la nada, como si su mente estuviera girando en círculos, atrapada en un bucle de remordimiento y confusión, incapaz de encontrar una salida. Las piernas le flaquearon de repente, perdiendo toda su fuerza, y tuvo que apoyarse con las manos en las rodillas para no derrumbarse allí mismo, incapaz de soportar el peso de la verdad que acababa de enfrentar. Daniel, por su parte, solo lo observaba con una expresión que no mostraba piedad ni compasión, solo la mirada serena de quien sabía que ese enfrentamiento era absolutamente necesario, una purga dolorosa pero vital para la transformación de Alejandro. No había crueldad en sus ojos, solo una firmeza inquebrantable, la convicción de que solo a través de la confrontación con su propia oscuridad, Alejandro podría empezar a ver la luz y, finalmente, iniciar el camino hacia una redención largamente postergada y desesperadamente necesaria para su alma. Yo no soy así. Yo no puedo ser esa persona, murmuró Alejandro en un intento inútil y desesperado de negar la cruda verdad que acababa de escuchar, un intento de aferrarse a la imagen distorsionada que tenía de sí mismo. Su voz era un hilo apenas audible, un lamento ahogado que reflejaba la devastación interna. La negación era un reflejo automático, una defensa que había perfeccionado durante años para protegerse de cualquier atisbo de autocrítica o remordimiento. Daniel dio 2 pasos hacia él, acortando la distancia entre ambos, y se quedó cara a cara con Alejandro, sus miradas cruzándose en un duelo de verdades y negaciones. La voz del niño, cargada de una firmeza inusual para un infante, cortó el aire como una cuchilla afilada, rompiendo las últimas defensas que Alejandro había construido meticulosamente a lo largo de su vida. No había suavidad en sus palabras, solo una verdad implacable. Eres exactamente así, Alejandro, y no sirve de nada intentar huir de esa verdad. Las palabras de Daniel cayeron sobre Alejandro como cuchillas afiladas, desmoronando por completo la fachada de negación que lo había blindado por años, revelando la vulnerabilidad y el dolor que se escondían debajo. Fuiste cruel, fuiste arrogante, humillaste a personas buenas, hiciste llorar a la gente, sentir vergüenza, perder el amor propio. Durante años esparciste dolor por donde pasaste. Cada acusación era un golpe directo, un puñal que se clavaba en el corazón de Alejandro, obligándolo a enfrentar la magnitud de su maldad pasada. ¿Y sabes qué es lo peor? Que hiciste todo eso creyendo que tenías derecho a hacerlo.
La revelación final de que su crueldad había sido perpetrada bajo la convicción de su propio derecho fue el golpe de gracia. Alejandro abrió la boca para protestar, para defenderse una última vez, pero no pudo decir ni una sola palabra. Las lágrimas volvieron a correr con fuerza, un torrente incontrolable que lavaba años de represión. Solo bajó la cabeza avergonzado, completamente devastado, respirando con dificultad, como si cada palabra de Daniel fuera un peso adicional sobre sus hombros, una carga insoportable que lo aplastaba contra el suelo. Era el colapso de una vida de mentiras, el inicio de una purga dolorosa pero necesaria. Fue entonces cuando Daniel, con un tono de voz que se volvió más suave, casi melancólico, pero aún cargado de una verdad ineludible que resonaba en cada palabra, continuó hablando. La dulzura repentina en su voz contrastaba marcadamente con la dureza de sus acusaciones anteriores, un cambio que sorprendió a Alejandro y le infundió una tenue chispa de esperanza en medio de su devastación. Pero aún hay tiempo. Esas 4 palabras, tan simples y a la vez tan profundas, fueron como un rayo de luz en la profunda oscuridad que envolvía a Alejandro. El empresario levantó los ojos lentamente, una expresión de asombro y una esperanza casi desesperada brillando en su mirada, como quien se aferra a una última tabla de salvación en medio de un naufragio emocional. La posibilidad de una redención, de un camino diferente, algo que nunca había creído merecer, se presentaba ante él de una forma inesperada, ofreciéndole un resquicio de luz en el abismo de su culpa, un chance de escapar de la prisión de su pasado. Todavía recuerdo al niño que fuiste, al buen amigo que eras. Esa bondad todavía existe ahí dentro. Las palabras de Daniel, cargadas de una ternura que Alejandro no recordaba haber escuchado en décadas, penetraron en lo más profundo de su ser, despertando recuerdos de una época en la que su corazón no estaba endurecido por la ambición y la crueldad, escondida, enterrada, pero existe. La afirmación de Daniel, de que aún había bondad en él, fue un bálsamo para su alma herida, una pequeña llama de esperanza en la oscuridad. Daniel se acercó un paso más a Alejandro, y en un gesto que mezclaba la dureza de la verdad con el consuelo de una amistad que trascendía el tiempo, posó su pequeña mano sobre el hombro de Alejandro. La ligereza de la mano del niño, junto con el peso de sus palabras, fue un recordatorio tangible de la magnitud de la segunda oportunidad que se le estaba ofreciendo. Recibiste una segunda oportunidad, no la desperdicies. Usa lo que te queda de vida para reparar lo que puedas, para pedir perdón, para ser diferente. La voz de Daniel era una orden, pero también una súplica, una guía para el camino que Alejandro debía emprender si realmente quería cambiar. Alejandro respiró hondo, su pecho subiendo y bajando con dificultad, los ojos aún llenos de lágrimas, pero una nueva determinación comenzaba a gestarse en su interior. No sabía qué decir, pero sabía, en lo más profundo de su ser, que ese momento era el inicio de algo que ya no podría ignorar, el comienzo de una transformación que definiría el resto de su existencia. Aquella mañana, Alejandro despertó más temprano de lo habitual, con los ojos aún ardiendo por la noche mal dormida, plagada de sueños perturbadores y la resonancia de las palabras de Daniel. Sin embargo, algo era perceptiblemente diferente dentro de él, una inquietud profunda, un peso, pero esta vez no era el peso de la rabia o la frustración, sino uno que parecía empujarlo suavemente fuera de la cama, hacia una dirección desconocida pero imperiosa. Se sentó al borde del colchón de su lujosa cama durante largos minutos, sus codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas y la cabeza gacha, sumido en una profunda introspección. Las palabras de Daniel resonaban en su mente como martillos, un eco constante que lo atormentaba y lo impulsaba al mismo tiempo. Recibiste una segunda oportunidad, no la desperdicies. El orgullo, esa vieja armadura que siempre lo había protegido, intentaba levantarse como siempre lo hacía. Esa voz interna que le susurraba que era fuerte e invencible, que no necesitaba cambiar. Pero esta vez había una voz mucho más fuerte dentro de él, una nueva conciencia que no podía ignorar. Era una voz que le decía, con una claridad meridiana, que si realmente quería cambiar, si quería honrar esa segunda oportunidad, tenía que empezar ahora, en ese preciso instante, sin más dilaciones ni excusas.
Alejandro caminó por la habitación, aún en un silencio profundo, su mente procesando la magnitud de la decisión que se gestaba en su interior. Respiró hondo, un aliento que buscaba calmar el tumulto de su pecho, y miró el traje impecablemente colgado en la puerta del armario, la vestimenta de su antigua vida, de su identidad como el implacable empresario. Por un instante, dudó. Una parte de él, la parte antigua y temerosa, quería huir, desaparecer, olvidar todo lo que Daniel le había revelado, volver a la comodidad de su negación. Pero otra parte, quizás la más oculta y la que recién comenzaba a emerger, sabía que ya no había forma de volver atrás. La puerta hacia su pasado había sido cerrada por Daniel, y ahora solo le quedaba avanzar. Se vistió con calma, cada movimiento deliberado, pero el corazón le latía como un tambor desbocado, un ritmo frenético que denotaba la mezcla de miedo y determinación que lo embargaba. Al bajar las escaleras, notó las miradas curiosas y desconfiadas de los empleados de la casa, quienes lo observaban de lejos, expectantes y nerviosos, acostumbrados a un Alejandro diferente. Sin dar explicaciones, solo respiró hondo, tomó las llaves de su coche y salió. El inicio de su nueva vida comenzando con un acto de fe y vulnerabilidad, sin saber lo que el día le depararía en su camino hacia la redención. En el camino hacia la empresa, el tráfico parecía arrastrarse con una lentitud exasperante. Cada semáforo en rojo que se presentaba en su trayecto, una invitación a desistir, a dar la vuelta y regresar a la comodidad de su mansión, a la seguridad de su soledad. La tentación de ceder al miedo era palpable. Una voz interna que le susurraba que era demasiado tarde para cambiar, que la humillación que le esperaba sería insoportable. En cada parada, Alejandro cerraba los ojos por un instante, respirando hondo, y trataba de imaginar cómo comenzaría su acto de redención. ¿Qué palabras usaría? ¿Cómo reaccionarían aquellos a quienes había herido? ¿Se van a reír de mí? ¿Me odiarán aún más?, pensaba, sus manos sudorosas sobre el volante, el miedo a la humillación pública, que él mismo había infligido tantas veces. Ahora lo consumía. Los escenarios más humillantes pasaban por su cabeza, una tortura anticipada que lo hacía dudar de cada paso. Pero, a pesar de la tormenta interna, cuando finalmente llegó al imponente edificio de la empresa, respiró hondo una última vez, estacionó su coche con una determinación férrea y subió los pisos como quien camina hacia su propio juicio final, un hombre dirigiéndose hacia su destino ineludible. Antes de entrar en la sala de reuniones, Alejandro se detuvo frente al espejo del baño ejecutivo, un espacio frío y reflejante que le devolvía una imagen que apenas reconocía. Se miró a los ojos, esos ojos que antes irradiaban arrogancia y desprecio, y por primera vez en años, apenas pudo reconocerse a sí mismo en ese reflejo. El hombre que veía no era el mismo que había dominado imperios. El tirano temido era una figura marcada por la angustia, la vulnerabilidad y una incipiente esperanza. Mientras tanto, en el auditorio de la empresa, los empleados fueron convocados de momento sin urgencia. Una reunión que generó un ambiente de extrañeza y nerviosismo en los pasillos. La gente murmuraba, susurrando entre sí. ¿Será que va a despedir a alguien más? ¿Qué estará tramando esta vez? Las especulaciones volaban, alimentadas por el historial de crueldad de Alejandro. Volvió peor después del coma, decía un empleado, su voz apenas un susurro cargado de temor. Las suposiciones eran muchas, pero todas tenían algo en común. Nadie, absolutamente nadie, ni en sus peores pesadillas, imaginaba lo que estaba por venir. La tensión era palpable, un presagio de un evento que rompería con todas las expectativas y cambiaría el curso de la empresa y de sus vidas, para siempre. Un momento que marcaría un antes y un después. Alejandro, ya de pie al lado del escenario en el auditorio, oculto detrás de la pesada cortina de terciopelo, oía las voces amortiguadas de sus empleados, el murmullo de sus temores y suposiciones, y sintió el estómago retorcerse con una angustia que no recordaba haber experimentado desde su coma. Por un segundo interminable, pensó en huir, en desaparecer por una puerta trasera y escapar de la humillación inminente que sentía que se cernía sobre él. La vieja cobardía, disfrazada de orgullo, lo tentaba a retirarse y evitar la confrontación. Pero entonces, la imagen de Daniel, su rostro sereno pero firme,
su mano pequeña posándose sobre su hombro con una autoridad silenciosa, vino a su mente como un recordatorio poderoso, una fuerza invisible que lo anclaba a la realidad y a su promesa. Esa visión le dio la fuerza necesaria para mantenerse firme, para no ceder ante el pánico y para enfrentar lo que se avecinaba. Un acto de valor que nunca pensó poseer, cuando el presentador, con una voz formal que llenó el auditorio, pronunció su nombre por el micrófono. El murmullo de los empleados se detuvo al instante, y un silencio expectante se apoderó de la sala. Un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro subió los escalones del escenario con pasos pesados y vacilantes, la mirada fija en el suelo, el rostro serio, una máscara de concentración que ocultaba la tormenta interna que lo azotaba. Al levantar la cabeza lentamente, sus ojos encontraron cientos de rostros conocidos, empleados a los que había humillado, ofendido, ignorado y despreciado durante años, cada uno una víctima silenciosa de su tiranía. Por un instante le faltó el aire. Un nudo se formó en su garganta, y el micrófono en su mano parecía pesar toneladas, una carga abrumadora que apenas podía sostener. Pero respiró hondo, un aliento que buscaba calmar el temblor en sus manos y en su voz. Y finalmente, con una valentía que lo sorprendió incluso a él mismo, comenzó a hablar, a pronunciar las palabras que cambiarían su vida y la percepción de todos los presentes para siempre. Un paso decisivo hacia su redención. Yo. La voz de Alejandro falló de inmediato, quebrándose por la emoción que lo embargaba, un reflejo de la vulnerabilidad que ahora lo desnudaba ante todos. Carraspeó, cerró los ojos por un segundo, buscando la fuerza para continuar, para no ceder al pánico que amenazaba con consumirlo. Luego, con un esfuerzo visible y una determinación que nacía de lo más profundo de su ser, intentó de nuevo, su voz resonando con una sinceridad que nunca antes había poseído. Yo estoy aquí hoy para hacer algo que nunca he hecho en mi vida. Con cada palabra pronunciada, el silencio en la sala solo aumentaba, volviéndose más denso, más cargado de una expectación casi palpable. Los empleados, antes susurrantes y desconfiados, ahora lo miraban con una mezcla de sorpresa y curiosidad, incapaces de prever la magnitud de la confesión que estaba a punto de brotar de los labios de su temido jefe. Alejandro respiró hondo, un aliento que buscaba calmar el torbellino en su pecho. Miró hacia cada rincón del auditorio, haciendo contacto visual con algunos de ellos, y continuó, cada palabra un paso más hacia su redención, un camino que se abría ante él, lleno de incertidumbre pero también de una esperanza renovada. Durante años me comporté como alguien que creía ser superior. Traté a ustedes, a todos ustedes, como si fueran desechables, como si su trabajo fuera una obligación mía, y no una elección de ustedes estar aquí dando lo mejor todos los días. La voz de Alejandro, aunque aún un poco quebrada, comenzaba a ganar firmeza con cada confesión, y sus palabras resonaban con una verdad incómoda, que golpeaba a todos los presentes. Humillé, grité, falté al respeto, les hice sentir miedo, vergüenza y hasta odio hacia mí. No había adornos, no había justificaciones, solo la cruda verdad de sus acciones pasadas, una confesión pública de su tiranía. Fui frío, calculador, injusto y lo peor. Durante mucho tiempo pensé que todo eso era normal. La sala permanecía en un silencio absoluto, solo interrumpido por el eco de la voz de Alejandro, quien no dudaba en desnudarse emocionalmente frente a quienes tanto había dañado. Era un momento de una sinceridad brutal, un punto de inflexión que marcaría un antes y un después en la relación con sus empleados. Un paso fundamental en su doloroso, pero necesario, camino hacia la redención. Alejandro hizo una pausa. Sus manos temblorosas se deslizaron por su rostro, intentando desesperadamente contener las lágrimas que ya pugnaban por salir, pero no pudo. La emoción era demasiado grande, el peso de sus confesiones demasiado abrumador para ser contenido. La voz entrecortada por el llanto continuó, ahora más un lamento que una declaración. Hoy veo con claridad que cada palabra dura que dije, cada mirada de desprecio, cada humillación que infligí, dejó marcas imborrables en ustedes. Sus palabras resonaban en el auditorio con una carga emocional devastadora, confesando el dolor que había sembrado a lo largo de los años. Causé cicatrices profundas en sus almas,
heridas que tardarán en sanar si es que alguna vez lo hacen. La visión de 1900. Sus empleados, con los ojos fijos en él, algunos con lágrimas en los suyos, era un espejo cruel de sus propias acciones. Hice que personas se fueran a casa llorando, cuestionándose su propio valor, su propia dignidad. La confesión era cruda, sin paliativos, revelando el daño profundo que había causado a la autoestima de muchos. Y no tengo cómo borrar lo que ya fue hecho, no puedo deshacer el pasado. Su voz se quebró por completo, el arrepentimiento era un torbellino que lo consumía por dentro, dejándolo sin aliento, solo con el peso de su culpa. Pero lo que sí puedo hacer es empezar a partir de hoy a ser alguien diferente, continuó Alejandro. Su voz, aunque aún teñida de llanto, comenzaba a encontrar una nueva fortaleza, una determinación renovada que brillaba a través de su vulnerabilidad. Alguien que reconoce sus propios errores, alguien que sabe pedir perdón. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro, un torrente incontrolable de arrepentimiento y liberación. Pero ya no eran lágrimas de desesperación, sino de una dolorosa, pero necesaria, catarsis. El auditorio seguía en absoluto silencio, cada persona con la mirada fija en él, procesando la magnitud de la transformación que estaban presenciando en su temido jefe. Era un espectáculo que nadie había imaginado, un quiebre en la armadura de un hombre que se creía invencible. Estoy aquí delante de todos ustedes para decirles, desde lo más profundo de mi corazón, perdónenme por todo, por cada palabra, cada actitud, cada mirada que hizo que alguien aquí se sintiera pequeño. Sus palabras eran un ruego, una súplica sincera por el perdón que anhelaba. Yo lo siento de verdad. Alejandro respiró hondo, cerró los ojos por un instante, y entonces concluyó, con una voz que, aunque temblorosa, estaba llena de una nueva esperanza y una promesa. Si me dan la oportunidad, quiero demostrar día tras día que puedo ser un líder y un ser humano mejor. La declaración final selló el momento, abriendo un camino incierto pero lleno de posibilidades, un nuevo capítulo en la vida de Alejandro, y quizás, en la de todos ellos. El ambiente en el auditorio era indescriptible, un torbellino de emociones contenidas y un silencio sobrecogedor que seguía al discurso de Alejandro. Muchos empleados lloraban en silencio, sus lágrimas una mezcla de sorpresa, alivio y una liberación catártica. Otros simplemente lo miraban, sus rostros una mezcla de incredulidad y una incipiente esperanza, sin saber cómo reaccionar ante una confesión tan pública y tan inesperada. Cuando Alejandro terminó de hablar, dejó el micrófono a un lado con manos temblorosas. Bajó del escenario con pasos inciertos, el rostro cubierto por las manos, completamente conmocionado por la magnitud de lo que acababa de hacer y la vulnerabilidad que había expuesto. La sala permaneció inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido, cada persona procesando a su manera el impacto de sus palabras, la revelación de un hombre que, por primera vez, se mostraba humano. Pero algo ocurrió entonces que rompió el silencio y la inmovilidad del auditorio. Aún de pie en un rincón de la sala, uno de los empleados, un hombre de mediana edad que había soportado años de la tiranía de Alejandro, se levantó lentamente de su asiento y comenzó a aplaudir. Al principio fue un aplauso solitario, un sonido que resonó con fuerza en el silencio, pero luego, uno por uno, como si una señal invisible se hubiera propagado, las personas se fueron, poniendo de pie. En cuestión de segundos, Alejandro estaba frente a una audiencia entera aplaudiéndolo de pie. Un mar de rostros que reflejaban una mezcla de asombro, alivio y quizás el comienzo de un perdón largamente anhelado. No era solo un aplauso de cortesía, era un gesto espontáneo, cargado de emoción, de sorpresa por lo inesperado, de alivio por la liberación de un yugo, y lo más importante, de una esperanza incipiente de un nuevo comienzo, de una oportunidad para sanar las heridas del 1900 pasado. Este aplauso, silencioso en su intención pero atronador en su impacto, marcó el verdadero inicio de la redención de Alejandro. Un camino que se abría ante él, lleno de desafíos, pero también de una promesa de paz y cambio. Los días que siguieron al emotivo y público discurso de Alejandro fueron diferentes a todo lo que había vivido antes, marcando una ruptura radical con su pasado de tiranía y soledad. Por primera vez en mucho tiempo, los pasillos de la empresa, antes silenciosos y opresivos en su presencia, parecían menos cargados de miedo.
Ya no había ese temor sofocante en el aire, esa tensión constante que se percibía cada vez que él se acercaba. La gente lo miraba de una manera extraña, una mezcla de sorpresa y desconfianza, como si no supieran si realmente podían confiar en este nuevo Alejandro. Sin embargo, al mismo tiempo, había algo nuevo en esas miradas, algo que antes era impensable, una curiosidad incipiente, una esperanza tímida de que el cambio fuera genuino, de que esta vez la promesa de una transformación no fuera solo una fachada. Era un terreno nuevo y desconocido para Alejandro, una interacción donde la autoridad ya no se basaba en el miedo, sino en la incipiente confianza que lentamente comenzaba a construirse. Un paso lento pero significativo hacia un futuro diferente. Alejandro comenzó a caminar entre sus empleados con la cabeza más baja, un gesto de humildad que contrastaba con su antigua postura arrogante, saludándolos, aunque de forma aún torpe y un poco incómoda. La transformación no era fácil ni rápida. Era un proceso lento, lleno de tropiezos y momentos de duda, pero lo más importante era que había comenzado. Cada interacción era un desafío, una oportunidad para construir puentes donde antes solo había muros. Una tarde de jueves, mientras Alejandro revisaba documentos antiguos en su oficina, en un intento por reorganizar no solo los papeles, sino también su propia vida, su teléfono sonó inesperadamente. Era Leonardo, un antiguo socio de negocios, un hombre conocido en el círculo empresarial por su frialdad y su astucia implacable. Alejandro, por fin de vuelta al juego. Necesito hablar contigo hoy en persona. La voz de Leonardo era directa, incisiva, sin espacio para ambigüedades, un tono que revelaba la importancia de la reunión. Alejandro dudó por un momento. Una parte de él aún se sentía frágil, vulnerable después de todo lo vivido, pero otra parte, esa vieja chispa de querer saberlo todo, de querer controlar cada situación, aún cargaba con los viejos hábitos, y finalmente aceptó la invitación de Leonardo. Horas después, sentado en un restaurante de lujo en el corazón de la ciudad, un lugar que antes Alejandro consideraba su hábitat natural, escuchaba atentamente mientras Leonardo, con una oratoria impecable y una sonrisa astuta, presentaba su propuesta. Era una oportunidad que se describía como única en la vida, una fusión con una empresa internacional de proporciones gigantescas, un negocio que, si se cerraba, traería consigo cifras millonarias que superarían cualquier expectativa. El dinero, una fuerza motriz en la vida de Alejandro, se presentaba con una promesa seductora, dinero suficiente para duplicar la fortuna que Alejandro poseía antes de caer en el coma. Leonardo hablaba con un entusiasmo contagioso, su voz un eco de la avaricia que antes había compartido con Alejandro, como si esperara ver, en los ojos del empresario, aquel brillo antiguo, el brillo de la ambición desmedida y la sed de poder que lo había caracterizado por años. Era una prueba, un cebo lanzado para ver si el nuevo Alejandro había realmente cambiado, o si las viejas costumbres aún residían en lo más profundo de su ser, esperando el momento justo para resurgir y reclamar su dominio. Pero había un detalle crucial, una cláusula oculta en la letra pequeña del contrato, un esquema fiscal turbio que se insinuaba entre las líneas, y maniobras que implicaban despidos masivos de trabajadores. No, solo eso, sino también la explotación de empleados de bajos recursos en una fábrica subcontratada en el extranjero, una práctica que Alejandro, el viejo Alejandro, habría aceptado sin pestañear. Entonces, ¿qué me dices? Esta es la oportunidad de recuperar todo lo que era tuyo, Alejandro, dijo Leonardo, su voz cargada de una expectación impaciente. El Alejandro de antes no lo pensaría dos veces. Vamos, cerremos esto ahora mismo, exclamó Leonardo, deslizando el contrato sobre la mesa con la pluma ya destapada, listo para sellar el acuerdo. Alejandro tomó el papel entre sus manos temblorosas, leyendo cada línea con una atención forense, y a medida que sus ojos recorrían el texto, sentía el estómago revolverse, una señal inequívoca de la tormenta moral que se desataba en su interior. Las palabras de Daniel, su amigo de la infancia, regresaron con una fuerza abrumadora, resonando en su mente como un eco. Recibiste una segunda oportunidad. El peso de la elección, entre la riqueza ilimitada y la integridad recién descubierta, parecía aplastarlo, dejándolo sin aliento. El silencio entre Alejandro y Leonardo se volvió cortante, pesado,
lleno de una tensión que se podía palpar en el aire del exclusivo restaurante. Leonardo, notando la vacilación inusual en el rostro de Alejandro, una expresión que nunca antes había visto en él, soltó una risa sarcástica y despectiva, un sonido que resonó con burla en el ambiente. «Ah, no me digas que el coma te volvió blando ahora», espetó, con desdén, su voz un eco de la crueldad que siempre había caracterizado a su socio. «No me digas que te vas a convertir en uno de esos idiotas sentimentales, ¿verdad?». Las palabras de Leonardo eran un desafío directo, una burla a la incipiente transformación de Alejandro, un intento de arrastrarlo de nuevo al abismo de su antigua vida, a la senda de la ambición desmedida y la falta de escrúpulos. La presión era inmensa, un torbellino de voces en su cabeza que lo instaban a volver a sus viejos hábitos, a la comodidad del poder y la riqueza sin límites, a la vida que había definido su existencia. Alejandro cerró los ojos por un instante, su mente un campo de batalla donde el pasado y el presente luchaban por el dominio. En la oscuridad detrás de sus párpados, imaginó los rostros de sus empleados, aquellos a quienes había humillado y herido, el auditorio lleno durante su confesión, las lágrimas que había derramado y los aplausos que habían seguido, un eco de perdón y esperanza. Y, sobre todo, vio la mirada de Daniel, su amigo de la infancia, una mirada cargada de esperanza y, a la vez, de un desafío silencioso que lo impulsaba a ser mejor. Sintió el sudor frío correr por su frente, un reflejo de la intensa lucha interna que libraba, y su corazón latía rápido, un tambor desbocado en su pecho que anunciaba una decisión inminente. Por un segundo interminable, casi cedió a la tentación, el olor del dinero, la promesa del poder ilimitado, la posibilidad de retomar el control de su vida tal como la conocía. Todo aquello era seductor, una sirena que lo llamaba de vuelta a su antigua oscuridad. Pero al abrir los ojos, algo dentro de él, algo nuevo y fuerte, finalmente tomó una decisión irrevocable. Con un movimiento lento pero decidido, cargado de una fuerza que no creía poseer, Alejandro tomó el contrato, lo rasgó en pedazos y los dejó caer suavemente sobre la mesa, como confeti de una victoria silenciosa, una declaración de guerra a su propio pasado, al hombre que una vez fue, sellando así su destino y el inicio de su verdadera redención. La mirada de Leonardo fue de puro asombro, sus ojos desorbitados, incapaces de procesar la magnitud de lo que acababa de presenciar. La expresión de incredulidad en su rostro era casi cómica, una mezcla de sorpresa y ultraje, como si Alejandro hubiera cometido la más grande de las herejías. «¿Estás loco? ¿Sabes lo que acabas de hacer?», exclamó Leonardo, su voz elevándose con la indignación. «Esto es dinero, es poder, es tu lugar de vuelta en la cima», gritó, golpeando la mesa con la mano, el sonido resonando con fuerza en el elegante restaurante. Su frustración era palpable, una mezcla de rabia y desconcierto ante la incomprensible decisión de Alejandro, quien había renunciado a una fortuna inimaginable y a la cúspide del poder. Para Leonardo, la acción de Alejandro era una locura, un acto de autosabotaje sin precedentes, una traición a todo lo que ambos habían valorado y perseguido, con una ambición despiadada a lo largo de sus vidas empresariales. Alejandro respiró hondo, un aliento que buscaba calmar la agitación en su pecho. Ajustó su saco con un gesto tranquilo y respondió con una voz que, aunque firme, estaba cargada de una paz que nunca antes había conocido. «Ya no soy ese hombre». Las palabras salieron claras, pesadas, definitivas, cada una un clavo en el ataúd de su antiguo yo, una declaración de principios que sellaba su nueva identidad. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. La tensión era tan densa que se podía cortar. Leonardo solo negó con la cabeza, su rostro aún una mezcla de asombro y furia. Se levantó abruptamente y se fue bufando, dejando a Alejandro allí sentado, solo en la mesa, pero con una sensación de ligereza y alivio que no había experimentado en años, a pesar de la magnitud de lo que acababa de sacrificar. Su corazón seguía acelerado, no por la ansiedad, sino por la emoción de haber tomado la decisión correcta, la que resonaba con la verdad de su alma recién descubierta, una elección que lo liberaba de las cadenas de su pasado y lo impulsaba hacia un futuro incierto, pero lleno de una promesa de paz y autenticidad. Esa noche,
Después de rechazar el contrato que le ofrecía una fortuna y darle la espalda a la vida que un día tanto lo definió, a ese mundo de ambición y poder despiadado, Alejandro entró en su casa sintiendo algo que hacía años no experimentaba, una sensación de ligereza que lo invadía por completo. Era como si un peso invisible, una carga que había llevado sobre sus hombros durante décadas, se hubiera disipado de repente, dejándolo libre y desahogado. Por primera vez en mucho tiempo, la respiración parecía fluir sin el peso asfixiante de la culpa que lo había perseguido, sin la pesada armadura de la arrogancia que lo había encapsulado, y sin la vanidad vacía que había dictado cada una de sus decisiones. Cada paso que daba por el lujoso mármol de su vestíbulo resonaba con una nueva paz interior, una armonía que nunca antes había sentido en su ostentosa morada. La casa, que antes era un monumento a su soledad y su tiranía, ahora parecía un refugio, un lugar donde su alma, finalmente, podía encontrar un descanso. Subió las escaleras con pasos lentos pero firmes, cada peldaño un símbolo de su ascenso hacia una nueva forma de ser, como alguien que finalmente entendía la dirección que quería seguir en su vida, una senda de propósito y redención. Al abrir la puerta de la habitación, su mirada recorrió cada rincón, casi con una expectativa silenciosa, una esperanza tenue de encontrar algo, una señal, una confirmación de que no estaba solo en este nuevo camino. Y fue entonces cuando lo vio. Sobre el escritorio, pulcramente dispuesto en el centro, descansaba una pequeña nota, un simple trozo de papel de color amarillento que parecía salido del tiempo. Tenía una caligrafía sencilla, con letras redondeadas, una escritura infantil que a Alejandro le resultaba dolorosamente familiar, exactamente como Daniel escribía cuando era niño. Caminó hasta allí con el corazón acelerado, un tambor desbocado en su pecho que anunciaba la importancia del mensaje. Las manos le temblaban al tomar el papel, una mezcla de nerviosismo y una profunda emoción que lo embargaba por completo. Respiró hondo, un aliento que buscaba calmar su alma, y comenzó a leer las palabras, cada una un eco del pasado, una promesa de un futuro. Alejandro respiró hondo, un aliento tembloroso que intentaba calmar el torbellino de emociones que lo embargaba, y comenzó a leer las palabras escritas en el papel amarillento, cada una un dardo directo al corazón de su alma recién despertada. Esa vez salvé tu cuerpo, esta vez salvé tu alma. Las frases eran cortas, directas, pero su impacto era colosal, resonando con la fuerza de una verdad ineludible que lo dejó sin aliento. Era la confirmación de su despertar, no solo físico, sino espiritual, el propósito de la inexplicable aparición de Daniel y de todo el tormentoso viaje que había experimentado desde su coma. Ahora ya no me necesitas. Esa línea, aunque simple, contenía una profundidad de significado que lo conmovió hasta las lágrimas, comprendiendo que la misión de Daniel había llegado a su fin. Estoy orgulloso de ti. Esas palabras, provenientes de su amigo de la infancia a quien creía perdido para siempre, fueron como un abrazo silencioso y cálido que envolvió el corazón de Alejandro de una forma que jamás imaginó posible. Una caricia al alma que disipó años de soledad y arrepentimiento. Era la validación que, sin saberlo, había anhelado toda su vida. Un reconocimiento a su incipiente cambio que lo llenaba de una paz inmensa. Dejó caer la nota suavemente sobre la mesa, como si fuera un objeto sagrado, y llevó las manos a su rostro, permitiendo que las lágrimas corrieran libremente, un torrente incontrolable de emociones que lo desbordaban por completo. Pero esta vez no era un llanto de desesperación, de rabia o de confusión. Era un llanto de alivio, puro, de una gratitud abrumadora y de una liberación profunda que sentía en cada fibra de su ser. Era la catarsis de años de dolor, de culpa, de una vida vivida en la oscuridad. Se sentó al borde de la cama, respiró hondo, cerró los ojos por un instante, como si quisiera guardar ese mensaje, esa sensación de paz, dentro de sí para siempre, grabada a fuego en su memoria. Alejandro se levantó con una renovada energía, abrió la ventana de la habitación de par en par y dejó que el aire fresco de la noche entrara, barriendo consigo los últimos vestigios de su pasado. La brisa tocó su rostro como un soplo de renovación, un bálsamo para su alma. Miró al cielo,
las estrellas brillando con una intensidad que ya ni recordaba haber visto, un espectáculo que lo conectaba con algo más grande que él mismo. Allí, en ese instante, en la quietud de la noche, sintió como si Daniel estuviera allí, observándolo desde algún lugar, sonriendo, un guardián silencioso de su nueva vida. «Gracias, mi amigo, mi hermano», susurró con la voz entrecortada por la emoción, pero llena de una paz profunda y una gratitud infinita, cerrando el capítulo más doloroso de su vida y abriendo uno nuevo, lleno de promesas. Los días siguientes fueron diferentes a todo lo que Alejandro había vivido en su existencia. Una secuencia de amaneceres que marcaban un nuevo comienzo, una ruptura radical con el pasado. Empezó a llegar más temprano a la empresa, no con la intención de dar órdenes con su antiguo tono imperioso, ni para supervisar con su mirada glacial, sino para escuchar, para tender puentes donde antes solo había abismos de miedo y desconfianza. Conversaba con los empleados, algo impensable en el Alejandro de antes. Preguntaba cómo estaban, con una genuina curiosidad que sorprendía a muchos. Aprendía sus nombres, sus historias personales, los detalles de sus vidas que antes le eran completamente irrelevantes. Inició un proceso de reversión de despidos antiguos, trayendo de vuelta a quienes había echado, injustamente, un gesto de justicia que resonó profundamente en el ambiente laboral. Además, creó programas de apoyo para los más necesitados dentro de la empresa, demostrando una preocupación por el bienestar de su gente que antes le era ajena. Y, quizás lo más significativo, comenzó a invertir en proyectos sociales, destinando parte de su vasta fortuna a causas altruistas, un cambio radical en su filosofía de vida que lo llenaba de un nuevo propósito. Uno de esos proyectos sociales, en 1900 particular, se convirtió en el centro de su nueva vocación. Un programa enfocado en niños en situación de calle, aquellos que vivían al margen de la sociedad, olvidados por muchos. Para Alejandro, apoyar a estos niños era lo mínimo que podía hacer. Un humilde gesto de gratitud, pensando constantemente en el niño que un día, de la forma más inexplicable y milagrosa, había irrumpido en su vida y lo había cambiado todo, salvándolo no solo de la muerte, sino de la oscuridad de su propia alma. Era una forma de honrar la memoria y la misión de Daniel, de extender la segunda oportunidad que había recibido a aquellos que más la necesitaban. Una tarde, mientras observaba de lejos a algunos niños jugando con una alegría desbordante en el patio de una ONG que había comenzado a apoyar con generosas donaciones, Alejandro sonrió. Ya no era esa sonrisa forzada, esa mueca superficial que solía exhibir en eventos públicos para las cámaras. Era una sonrisa genuina, profunda, que nacía del alma. Era la sonrisa de alguien que, aunque cargaba cicatrices del pasado, había elegido vivir con ellas, de alguien que había encontrado la paz en la redención y en el servicio a los demás. Respiró hondo, un suspiro profundo que llenó sus pulmones con el aire fresco de la tarde, y cerró los ojos por un instante, sumergiéndose en la quietud de ese momento, buscando una confirmación que trascendiera las palabras o la vista. No hubo ruido, ni palabras audibles, ningún signo externo de la presencia que anhelaba, pero en lo más profundo de su alma, en ese lugar donde las verdades más importantes residen, Alejandro sabía, con una certeza inquebrantable, que Daniel estaba allí de alguna manera, acompañando cada uno de sus pasos en este nuevo camino, siendo un testigo silencioso de su redención. Era una conexión que iba más allá de lo físico, una presencia espiritual que lo envolvía con una paz inmensa, la segunda oportunidad que tanto le había costado, que había ganado a través del doloroso proceso de confrontación y cambio, ahora estaba siendo vivida con el corazón en paz, un regalo inestimable que valoraba más que toda su fortuna, un tesoro que había encontrado en el lugar menos esperado, en el abismo de su propia oscuridad. Y así, la historia de Alejandro, el hombre que lo tenía todo y lo perdió para reencontrarse a sí mismo, se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Su empresa, antes un feudo de miedo y tiranía, floreció bajo su nueva dirección, impulsada por una cultura de respeto, empatía y apoyo mutuo. Los empleados que una vez lo temieron, ahora lo respetaban, no por su poder o su dinero, sino por la integridad y la humanidad que había demostrado.
Su legado ya no sería el de un magnate implacable, sino el de un hombre que, habiendo caído en lo más profundo, encontró la fuerza para levantarse y transformar su vida, demostrando que la verdadera riqueza reside en el alma y en el impacto positivo que uno puede tener en la vida de los demás. La cicatriz de su coma y la aparición de Daniel permanecieron como un recordatorio constante, no de un trauma, sino de una segunda oportunidad, de una gracia divina que le había sido concedida para redimir su existencia y construir un legado de amor y servicio, un propósito mucho más valioso que cualquier fortuna. La transformación de Alejandro no se limitó al ámbito profesional. En su vida personal, también experimentó un cambio radical, despojándose de la frialdad y el aislamiento que lo habían caracterizado por décadas. Comenzó a cultivar relaciones significativas, a acercarse a su familia con una humildad que antes le era ajena, pidiendo perdón por años de distancia y negligencia. Sus viejos amigos, aquellos que lo habían soportado a pesar de su arrogancia, notaron el cambio, una nueva calidez en su mirada, una genuina preocupación por los demás que antes era inexistente. Dejó de lado los lujos excesivos y las ostentaciones innecesarias, encontrando una mayor satisfacción en la simplicidad y en el impacto positivo que podía generar con sus acciones. Su mansión, antes un reflejo de su soledad, se convirtió en un hogar más abierto, un espacio donde la risa y la calidez comenzaron a resonar, reemplazando el eco de su antigua tiranía. Era como si el velo de oscuridad que había cubierto su vida se hubiera levantado, revelando un mundo de colores y emociones que antes le habían sido vedados. El recuerdo de Daniel, su amigo de la infancia y su misterioso salvador, permanecía vívido en su mente, no como una carga de culpa, sino como un faro de luz que lo guiaba en su nueva senda. Cada vez que ayudaba a un niño de la calle a través de los programas de la ONG, o cada vez que extendía una mano a un empleado necesitado, sentía la presencia silenciosa de Daniel a su lado, una confirmación de que estaba honrando la segunda oportunidad que le había sido concedida. La paz que había encontrado en su corazón era más profunda y duradera que cualquier éxito material que hubiera logrado en el pasado. Los negocios seguían prosperando, sí, pero ahora con un propósito diferente, con una ética que antes le era desconocida, demostrando que la compasión y la rentabilidad no eran mutuamente excluyentes, sino que podían coexistir y florecer juntas. Alejandro había redefinido el éxito. Ya no se medía en cifras y propiedades, sino en el número de vidas que había tocado y transformado, en la huella de bondad que dejaba a su paso, un legado de amor que trascendería su existencia terrenal y que perduraría en el tiempo, inspirando a otros a buscar su propia redención. La vida de Alejandro se había convertido en un testimonio viviente del poder transformador del arrepentimiento y la compasión, un ejemplo de que incluso el corazón más endurecido puede encontrar el camino hacia la luz. Sus acciones ya no estaban impulsadas por la ambición desmedida o el deseo de control, sino por un profundo sentido de propósito y una conexión genuina con la humanidad que antes le era ajena. A menudo se le veía visitando los hogares de sus empleados, no para supervisar, sino para ofrecer ayuda, para escuchar sus preocupaciones, demostrando una cercanía que antes habría sido impensable. Su risa, antes rara y forzada, ahora era frecuente y genuina, un reflejo de la alegría que sentía al ver el impacto positivo de sus acciones en la vida de los demás. Había encontrado en el servicio a los demás una plenitud que el poder y el dinero nunca le habían podido dar, una riqueza inmaterial que superaba con creces cualquier tesoro material que hubiera acumulado en su vida. La historia de su redención se susurraba en los pasillos de la empresa, un relato inspirador que motivaba a todos a creer en el cambio y en la posibilidad de un futuro mejor. Incluso en los momentos de mayor desafío, cuando las viejas tentaciones o las dudas asaltaban su mente, Alejandro se aferraba al recuerdo de Daniel y a las palabras que habían sellado su destino. Recibiste una segunda oportunidad, no la desperdicies. Esas frases eran su ancla, su brújula moral, recordándole el camino que había elegido y la promesa que había hecho. Se había convertido en un defensor incansable de los derechos de los trabajadores, un mecenas de las artes y la educación, y un ferviente promotor de la igualdad social, utilizando su influencia y su fortuna
para construir un mundo más justo y equitativo. Su legado, antes manchado por la crueldad, ahora brillaba con la luz de la filantropía y la humanidad, dejando una huella imborrable en la sociedad. Alejandro había descubierto que el verdadero poder no residía en el dominio sobre los demás, sino en la capacidad de elevarlos, de inspirarlos y de contribuir a su bienestar. Cada día era una oportunidad para reafirmar su compromiso con su nueva vida. Una vida dedicada a la compasión y al servicio. Una vida que, finalmente, había encontrado su verdadero propósito. El paso del tiempo solo profundizó la convicción de Alejandro de que la vida le había ofrecido una oportunidad única, un regalo que no podía desaprovechar. Su memoria del coma y la aparición de Daniel, aunque extraordinarias, se habían integrado en su ser como una parte fundamental de quién era ahora. Ya no eran eventos aislados y desconcertantes, sino los cimientos sobre los que construyó una existencia significativa y plena. La mansión, antes un símbolo de su opulencia y aislamiento, se había convertido en un centro de actividad filantrópica, un lugar donde se gestaban proyectos para el bien común. Las reuniones en su oficina, antes escenarios de miedo, se transformaron en espacios de colaboración y crecimiento, donde cada voz era escuchada y valorada. Había derribado los muros que él mismo había levantado, permitiendo que la compasión y la conexión humana fluyeran libremente en su vida y en su entorno. El eco de la frase de Daniel, «Esa vez salvé tu cuerpo, esta vez salvé tu alma», resonaba en su mente como un mantra, recordándole el doble rescate que había experimentado. La gratitud se había convertido en su emoción predominante, una fuerza motriz que lo impulsaba a dar más, a servir con mayor dedicación. Su sonrisa, antes una máscara de arrogancia, era ahora un reflejo de su paz interior, una expresión genuina de alegría que contagiaba a quienes lo rodeaban. Alejandro, el magnate implacable, se había transformado en Alejandro, el humanitario, el líder compasivo, el hombre que encontró la verdadera felicidad en la generosidad y el servicio. Su vida era una prueba irrefutable de que, sin importar cuán oscuro sea el pasado, siempre hay una oportunidad para la redención, para la transformación y para encontrar un propósito que trascienda el egoísmo y la ambición, dejando una huella de luz en el mundo. La comunidad empresarial y social observaba con asombro la evolución de Alejandro. Sus antiguos competidores, que lo habían conocido como un depredador sin escrúpulos, ahora lo veían con una mezcla de respeto y desconcierto. Muchos se preguntaban qué había ocurrido para que un hombre tan arraigado en la avaricia y el poder cambiara tan radicalmente su curso. La historia del coma, del niño misterioso y de la segunda oportunidad se convirtió en una leyenda urbana, un relato que circulaba entre murmullos y asombro, alimentando la intriga sobre la verdadera naturaleza de su transformación. Alejandro, por su parte, no buscaba el reconocimiento ni el aplauso público. Su recompensa era interna, la paz que sentía en su corazón y la satisfacción de saber que, con cada acción, estaba reparando el daño del pasado y construyendo un futuro diferente. Un legado de bondad que trascendería las barreras del tiempo y las limitaciones de la fortuna material. Una verdadera huella de luz. Su voz, antes utilizada para humillar, ahora era una herramienta de inspiración. Sus manos, antes cerradas en puños de poder, ahora estaban abiertas para dar y ayudar. Su mente, antes consumida por la ambición, ahora se dedicaba a encontrar soluciones para los problemas de los más vulnerables. Alejandro había encontrado su propósito, su verdadera razón de ser, y la vida, que una vez le había parecido vacía a pesar de sus riquezas, ahora estaba llena de un significado profundo y una alegría inmensa. Cada amanecer era una nueva oportunidad para seguir construyendo sobre los cimientos de su redención, para honrar la segunda oportunidad que le había sido concedida, y para vivir una vida que realmente valía la pena, una existencia que, finalmente, era un reflejo de la bondad y la compasión que había descubierto en su interior. La historia de Alejandro se convirtió en un recordatorio poderoso de que la verdadera transformación es posible, incluso para aquellos que parecen perdidos en la oscuridad, y que el perdón, tanto el que se da como el que se recibe, es la clave para la verdadera libertad del alma. Ahora, cuando Alejandro se miraba al espejo, ya no veía la sombra del tirano que fue. En cambio,
Veía a un hombre transformado, un reflejo de la compasión y la humildad que había cultivado. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora irradiaban una calidez genuina, un brillo que solo puede venir de un alma en paz. La historia de su coma, de la aparición de Daniel, de la confrontación con su propia oscuridad y de la decisión de rasgar aquel contrato, se había convertido en la base de su nueva identidad. Cada una de esas experiencias, dolorosas y trascendentales, lo había moldeado, no en un hombre blando, como Leonardo había sugerido, sino en un ser humano completo, consciente de sus errores pasados y comprometido con un futuro de integridad y servicio. Había descubierto que el verdadero poder residía en la vulnerabilidad, en la capacidad de reconocer las propias fallas y de pedir perdón, un acto que lo había liberado de las cadenas de su ego. Y así, la vida de Alejandro, una vez un torbellino de ambición y soledad, se convirtió en un río de propósito y conexión, fluyendo hacia un futuro donde cada acción estaba imbuida de un significado profundo. Su legado ya no estaría marcado por la riqueza material, sino por la riqueza de un espíritu redimido, un testimonio viviente de que la compasión, la humildad y la segunda oportunidad son fuerzas capaces de reescribir cualquier destino. El recuerdo de Daniel, ese niño de la calle que había cruzado los umbrales de su vida en el momento más crítico, perduraría en el corazón de Alejandro, no como un fantasma del pasado, sino como el ángel que lo guió hacia su verdadera humanidad, el catalizador de una transformación que resonaría mucho más allá de su propia existencia, inspirando a generaciones a buscar la luz incluso en la más profunda oscuridad. Su historia, cargada de emociones y giros impactantes, se convirtió en una leyenda de superación, un recordatorio eterno de que nunca es demasiado tarde para cambiar y encontrar la paz.